Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Gestionar es echar los 31.000 ñoquis que hemos echado en estos primeros 9 meses. Gestionar es aprobar. ¿Real que te vas a mudar a la Quinta Olivos? O sea, en algún ¿está momento me voy a... Sí, está charlado. Está charlado. ¿Tenés ganas? Digo, porque... Sí, tengo ganas. Bueno, tenemos ganas de pasar más tiempo juntos, Claro. y que todo de alguna manera se simplifique. A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes. Preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias. Miren, la provincia de Santa Fe fue una de las provincias que más esfuerzo hizo lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional lo que hizo en términos generales fue quitarles recursos secundarios a las provincias. Que a Santa Fe le pague la nación lo que debe. Por eso continuamos con el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de Nación para que puedan venir los recursos que Nación nos debe. ¡Perfecto! Excelente. Ya está, le sacaste el punto del contador. Mirá. La porción justa, ¿eh? Muy bien. Como vicepresidente quiero ser la vicepresidente a la cual todos los argentinos recuerden como parte de su familia. La verdad que me gustaría que todos los argentinos me sientan propia luego de estos 4 años. En cuanto al presupuesto en sí, digamos, a que se pueda rechazar o no, bueno, sería extraño, muy extraño que se rechace el presupuesto en virtud de lo único que hace el presupuesto es garantizar que no vamos a dilapidar recursos, pero es obvio que si no nos aprueban el presupuesto deberemos seguir con el presupuesto del año pasado. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. El presidente Javier Milei hizo la presentación del presupuesto 2025 y envió un mensaje bien claro a la política. Su única prioridad, que es ordenar la macroeconomía, se basa en el equilibrio fiscal. Es decir, esa es la única prioridad que tiene hoy Javier Milei, que es un equilibrio fiscal que no solamente tiene que darse por la recaudación, los ingresos versus los gastos operativos, es decir, lo que recauda y lo que gasta el sector público, lo que se llama el superávit fiscal primario, sino que ese superávit fiscal primario tiene que ser suficiente para pagar los intereses de la deuda. Y conceptualmente se invierte cómo se confeccionaban hasta ahora los presupuestos. Milei dice, bueno, a ver, ¿cuánto tenemos de intereses para pagar de la deuda para que la Argentina no caiga en default? Bueno, esa cantidad de intereses tiene que ser el superávit primario, es decir, la recaudación versus los gastos, el ahorro del sector público para pagar los intereses. Y en el total, el sector público tiene que dar siempre equilibrado, déficit cero total. No solamente ingresos versus gastos operativos, sino que ese ahorro tiene que equivaler al pago de intereses. Y en el total el déficit fiscal total o financiero tiene que dar 0. Es un mensaje muy fuerte a los acreedores de la Argentina. Tanto los que son acreedores en moneda doméstica como en moneda extranjera, en dólares. Está enviando el mensaje de créanme
que yo voy a hacer cualquier cosa, pero mi única prioridad es el ancla fiscal. La idea de que puede pasar cualquier cosa en la Argentina, pero no va a haber déficit fiscal total. De alguna manera dice, bueno, si incluso la recaudación viene menor a la prevista en el presupuesto y habrá más ajuste del gasto público. Y ahora vamos a ver qué partidas del gasto público plantea Milei habrá que recortar. Y si la recaudación viene mejor de lo esperado, lo que habrá en principio, pensando que eso puede ser transitorio, es cancelación de deuda. Y si eso es permanente, que la recaudación supere al gasto operativo de manera permanente y que alcance para pagar todos los intereses de la deuda, se van a poder empezar a bajar impuestos. A ver, primera conclusión, es un presupuesto en el cual, ahora van a ver, los números no cierran. Es decir, los números que presentó el presupuesto ayer no cierran por ningún lado. Algunos dirán, y bueno, es un dibujo como todos los presupuestos de la Argentina. Sí, ahora van a ver que sí, pero tiene un concepto básico que es: mi eje de gobierno para ordenar la macroeconomía de la Argentina es el equilibrio fiscal total. Primer mensaje también, porque había muchos que estaban esperando, bueno, a ver, el presidente dijo, inviertan este año, bánquense los sectores de la economía que están más complicados, porque el año que viene va a empezar a bajar la presión tributaria, va a empezar a bajar los impuestos. Bueno, no hay nada de eso en el presupuesto. Más allá de lo que se sabía, se cae el impuesto país y no había forma de prorrogarlo. O el tema de bienes personales, no hay una baja de la presión tributaria, no hay una baja de impuestos, no hay una baja de retenciones, por ejemplo, a las exportaciones, que era una de las expectativas que tenía el campo. A ver, si uno mira los números, el índice de precios al consumidor que el gobierno está esperando para este año de 104% para el año 2024, es un índice de precios al consumidor que requiere que en septiembre, bueno, ya se sabe, la inflación va a estar alrededor del 3,5%, eso es lo que dice el gobierno. Si eso ocurre, la inflación tendría que dar en octubre 1%, en noviembre tendría que dar 1%, y en diciembre tendría que dar debajo del 1%. Es decir, el gobierno está ratificando que quiere ir a la desinflación y esa es su única prioridad. Y va a hacer cualquier cosa para que eso ocurra. Y el año que viene plantea que la inflación sería del 18%. De nuevo, no cierra, salvo que vos puedas, y esto es lo que plantea el gobierno que se va a mantener, bueno, a fin de año tener un dólar oficial de 1.019 pesos, es decir, que sigue el crawling peg y eso no se modifica, el 2% mensual, y que el año que viene el dólar oficial a fin de año estaría en 1.207 pesos, en diciembre del 2025, el dólar oficial. Es decir, que se mantiene que el dólar oficial el año que viene subiría solo 18%, que es la inflación. Y ahí empiezan las dudas respecto a lo que hoy genera que el riesgo país, pese a la reacción positiva que hubo hoy con la suba de bonos y caída del riesgo país, las dudas respecto a este esquema donde Milei dice, ordené la macro porque tengo equilibrio fiscal, pero no aparecen los dólares. La idea de que porque el peso va a ser escaso, que es discutible, que va a haber menos peso en la economía, porque en los últimos meses hay más pesos en la economía y no menos, van a sobrar los dólares. Y los dólares no aparecen en esta economía. Y eso es lo que genera mucha tensión hacia adelante respecto a qué puede pasar con el esquema cambiario y también con el sendero de desinflación, porque todo el mundo sabe que si en algún momento tienen que hacer un ajuste, una corrección en el tipo de cambio oficial, la inflación no va a seguir el sendero descendente que estamos viendo hasta ahora. Rápidamente, insisto, entre los números que no cierran, la placa siguiente, por favor. El gobierno plantea que el año que viene la economía va a crecer 5%, es decir, que se va a recuperar y va a recuperar todo lo que cae este año, pero este año cae 3,8%, pero el consumo cae mucho más, la inversión cae mucho más, pero el campo está creciendo y eso es lo que permite que la caída no sea tan importante. Pero que va a haber una recuperación del consumo, no suficiente para recuperar lo que se pierde este año, de caída en términos de consumo. Lo mismo con el tema de la caída del consumo público, es decir, el sector público va a seguir siendo contractivo. Pero acá aparece la primera inconsistencia del presupuesto 2025 y inconsistencia grosera. Porque fíjense,
la economía va a recuperar todo lo que cayó en el 2024 y un poco más, dice Milei. Es decir, que la economía va a volver al nivel de actividad que tenía en el año 2023 e incluso un poquito más. Sin embargo, la placa siguiente, el gobierno plantea que la economía va a tener un aumento de importaciones el año que viene de solo 13%. Es decir, que la economía va a tener el mismo nivel de actividad que en el 2023 o un poco más, pero fíjense las importaciones que había en el 2023, habían 92.000 millones de dólares, y el año que viene el gobierno plantea que las importaciones van a ser 83.000 millones de dólares. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, que el gobierno necesita mostrar que el año que viene va a haber un superávit comercial de 20.000 millones de dólares, es decir, un superávit comercial muy grande, para poder marcar que los dólares van a aparecer y que el Banco Central va a empezar a acumular dólares. Sin embargo, si la economía crece 5% y recupera el nivel de actividad del 2023, y si efectivamente recuperamos el nivel de importaciones del 2023, aparte supone que van a abrir todavía más la economía, no la van a cerrar, bueno, este número está en duda, y con un dólar que se va atrasando permanentemente frente a la inflación, como el que estamos viendo, bueno, la pregunta es si alcanzan los dólares o si la Argentina necesita, para que este esquema cierre, un gran préstamo, una gran inyección de capitales externos. Y ahí está la apuesta del gobierno. O que Trump gane la elección en Estados Unidos y destrabe algún préstamo en enero del FMI, o que el RIGI inmediatamente ya el año que viene implique un boom de inversiones, y o que el blanqueo sea un super éxito y que parte de los dólares que están ingresando y están depositando en el sistema financiero también se vuelquen a la economía real. En un ratito vamos a hablar de dos cosas que obviamente todo el mundo quiere ver, digamos, sobre todo porque es un gobierno libertario. ¿Qué pasa con los impuestos el año que viene? ¿En qué sector, en qué impuestos hay un aumento de la presión tributaria? Es decir, que el gobierno estima recaudar más en relación al PBI de lo que recauda este año. ¿Y qué regímenes especiales de promoción sectoriales con exenciones impositivas, con subsidios económicos, se mantienen el año que viene? Porque está toda la discusión respecto a, bueno, si solamente planteas una regla, quiero el déficit cero, bueno, ¿no te interesa cómo se va a gastar y cómo se va a recaudar? ¿Quién va a definir cómo se gasta y cómo se recauda? ¿O mantenés los mismos privilegios que había en los últimos años, con el gobierno anterior y el anterior y el anterior? ¿O estás planteando algo distinto? En este capítulo hubo una declaración fuerte de Javier Milei cuando envía el mensaje de que el gobierno nacional hizo el ajuste y que ahora el ajuste lo tienen que hacer las provincias. Y fíjense, esto decía anoche Javier Milei. A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y los municipios se lo podrán devolver en bajas de ingresos brutos u otras tasas. Si cumplen con este mandato popular, los argentinos de bien estarán agradecidos. Bueno, pero déjenme decir que hay algo ahí estaba Javier Milei diciendo que las provincias ahora tienen que recordar 60.000 millones de dólares. Obviamente yo digo, no cierra un número y el presidente no dio prácticamente números en su discurso y el único que dio estaba mal. Porque el PBI de la Argentina son 600.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares significaría ajustar 10 puntos del PBI, y del gasto público total de la Argentina las provincias son 14, 15 puntos. Es decir, que las provincias tendrían que recortar de 15 puntos del PBI o de 14 puntos del PBI a 4 puntos del PBI. Dos es decir, tercios. un Dos ajuste tercios. es decir, muchísimo mayor del que ha hecho hasta ahora el Gobierno Nacional, siendo que las provincias son las que brindan los servicios esenciales: educación, salud, seguridad. Y el otro tema clave es que el gobierno viene realizando parte del ajuste que va a realizar el año que viene y que viene realizando ahora, que no puede seguir licuando jubilaciones, porque hay una nueva fórmula de jubilaciones que se aplica por decreto. Son las transferencias a provincias,
son la obra pública, transferencias de capital a provincias, y son las transferencias que el gobierno nacional debiera hacer a las cajas previsionales no transferidas a la nación a través del ANSES, y todo eso es lo que ha frenado el gobierno nacional. Entonces hoy se generó un revuelo con los gobernadores diciendo, pero escúchenme una cosa, el ajuste que Milei dice, miren cómo estoy ajustando, lo está haciendo sobre las provincias, y además le está pidiendo a las provincias que hagan un ajuste adicional. Esto, más allá del tema casta, más allá de los privilegios que existen y sigue habiendo en distintas partes del Estado nacional, provincial y municipal. Dame una línea y vamos a hablar con alguien que estuvo hoy en las reuniones con el ministro de Economía y con la gente del Ministerio de Interior, con Guillermo Franco, el ministro de Interior, pues se generó un revuelo entre los gobernadores respecto a lo que había dicho el presidente Javier Milei. Hubo dos reuniones muy importantes hoy respecto a eso. Primero, con el bloque dialoguista, donde estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y Federico Sturzenegger, para ver todos estos anuncios, cómo van a atravesar el Congreso. No es el mejor momento. Y la segunda reunión importante fue la que tuvo el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con los gobernadores o representantes de los gobernadores, para justamente tratar también de ver de qué forma se aclara esta cifra que tiró ayer el presidente, porque los gobernadores dijeron, che, no, acá hay algo que está mal. Además de toda la que le reclama a la nación de jubilaciones, obra pública, etcétera, etcétera. Fíjense lo que decía Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, después de participar de una de las reuniones con el ministro de Economía y con el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Me preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias. Miren, la provincia de Santa Fe fue una de las provincias que más esfuerzo hizo lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal. Vale la pena recordar, nosotros comenzamos nuestra gestión con un déficit fiscal muy pero muy importante que nos afectaba prácticamente en este año en 3 masas salariales, y tuvimos un recorte muy importante del gobierno nacional que nos impactó en una masa salarial más. Sin embargo, reduciendo primero el gasto político, los cargos por un lado, y por otro lado trabajando mucho en la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, pudimos en los primeros 6 meses mostrar un pequeño superávit fiscal. Bueno, ahí estaba el gobernador de Santa Fe, Puyaro, planteando esto que les decía. Está Pablo Olivares, que es el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, para que nos cuente un poco qué se está discutiendo con el gobierno nacional respecto a cómo sigue el ajuste, ¿no? Todos los que viven en la provincia saben que tuvieron un ajuste directo, por ejemplo, en el aumento de tarifas de colectivos, porque lo primero que se quitó fue el subsidio a las tarifas de colectivos en el resto del país, no en el AMBA, que se mantuvieron gran parte de las tarifas, pese a que también hubo aumentos, pero la tarifa es mucho más barata en el AMBA que en el resto del país. Pero también obra pública, también transferencias corrientes a provincia y también fondos para las cajas previsionales provinciales. Olivares, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pasó hoy con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el jefe de gabinete, Guillermo Franco? ¿Qué es lo que hablaron en la reunión con todos los gobernadores? Bueno, buenas tardes, buenas noches, Maxi. En realidad lo que se ha planteado es esta reunión realizada a partir un poco de la interpretación que se pudo llegar a hacer el día de anoche, cuando el presidente, más que exponer el presupuesto, no hizo una exposición del presupuesto. Posiblemente coincidirá que lo que hizo fue una explicitación de la política fiscal que va a llevar adelante, donde el presupuesto es uno de los elementos, y donde destacó el presidente, entendemos con la legitimidad que le asiste, de autoimponerse una regla fiscal de superávit a lo largo del ciclo, concretamente en tiempos de recesión, mediante la disminución del gasto discrecional, lograr el equilibrio, y en tiempos de auge congelando el gasto discrecional teniendo superávit, de esa manera plantear lo que propuso en su contrato político con los argentinos, que es disminuir la presión tributaria. Ahora bien, dicho esto, con lo cual es parte de la política económica nacional, de la cual no tenemos nada para objetar, cuando plantea que las provincias tienen que hacer ese ajuste,
desde Santa Fe, por lo pronto, lo que nos deja para expresarnos es que, primero, Santa Fe hoy se está arreglando con lo propio. El gobierno recortó las transferencias no automáticas, que no es lo mismo que las discrecionales, y Santa Fe se ha arreglado con lo propio, y de hecho estamos cumpliendo con el equilibrio y teniendo un leve superávit. A Santa Fe al mismo tiempo es acreedora del Estado Nacional y al mismo tiempo financia, lo decimos de esa manera, al Estado Nacional, porque por cada 100 pesos que ponen los santafesinos en el Estado Nacional, a la provincia, al territorio de la provincia de Santa Fe vuelven 55. Desde ese lugar es donde digamos, disentimos en que se nos ponga en el lugar de que tener que ajustar, cuando en realidad ya se nos viene haciendo ajustar desde hace ya tiempo, y que en realidad nosotros no usamos el concepto de ajuste, sino que el concepto de eficiencia. En eso sí nos diferenciamos de la política nacional, donde en realidad ajustar significa achicar prestaciones, y nosotros en Santa Fe lo que estamos haciendo es generando eficiencias para que las mismas prestaciones se realicen con menos costos y de esa manera lograr el equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo manteniendo el nivel de prestaciones. Ahora, del Estado, lo venimos logrando. Olivares, una cosita bien concreta, ¿no? Porque si bien los números que dio el presidente respecto a las provincias eran números que no se condicen con la realidad, también es cierto que el gobierno cierra el grifo a las provincias, ¿no? Las transferencias discrecionales corrientes, gasto de capital, transferencia de subsidios para transporte y demás. Y las provincias, más allá de que hacen el ajuste, se dan vuelta también y le ponen impuesto, porque los que sufren el ajuste no son los políticos, son los ciudadanos. Entonces, y suben impuestos, y todas han subido ingresos públicos, todas han subido tasas municipales, distintos impuestos que están en la potestad de los gobernadores o de los intendentes. A ver, en Santa Fe, por lo menos de la asunción de este gobierno, no ha habido un crecimiento de la presión tributaria. De hecho, no ha habido incremento en ingresos brutos ni a ninguna de las actividades productivas. Sí a la actividad financiera y al juego, pero no se ha hecho un incremento ni al comercio, ni a la industria, ni al agro, ni al transporte, ni a la construcción. Por lo menos hablamos por Santa Fe. Ahora bien, si lo que estamos hablando de bajar la presión tributaria, yo creo que en esta cuestión de la ejemplaridad donde el gobierno nacional está conduciendo, creemos que, digamos, un gran favor y alivio que se puede hacer es empezando por las retenciones, porque estamos convencidos que si Santa Fe aporta uno de cada $4 de retenciones que obtiene el Estado Nacional, no creo que la medida tributaria más potente que podría hacerse es reduciéndose las retenciones. A partir de ese lugar, entendemos que la actividad económica provincial podría tener un gran empuje. Perdón, brevemente, ¿eso se habló hoy con Caputo? ¿El tema de retenciones, de por qué no bajan retenciones el año que viene? En realidad lo que se ha tratado es la cuestión básicamente presupuestaria. Hay otros temas puntualmente más inmediatos. A ver, esto ya no estoy hablando de lo que se hizo años anteriores. Hace un par de meses el gobierno nacional suscribió con las provincias compromisos de continuidad. Algunas obras se pasaban a las provincias, otras obras se comprometía el Estado Nacional a continuarlas. Un control elemental es ver si en el proyecto de presupuesto estaban previstas las partidas para que el Estado Nacional cumpla con lo que asumió hace un par de meses. ¿Y estaban? Eso es uno de los temas. ¿Y estaban? Digamos, eso es lo que estamos chequeando porque aparentemente no todas han sido contempladas. Claro, No estaban. No están. No están. Bien. Ministro, gracias, muy amable. Muchísimas gracias a usted. Ahí está Pablo Olivares. ¿Querías decir algo? Claro, no están las partidas. Por eso los gobernadores... No están las partidas de obra pública que habían prometido que iban a estar. Y que le había prometido, en muchos casos, el propio Guillermo Franco. Por eso hay un poquito de tole-tole ahí. De tensión. Claro. Y por eso estaban Caputo y Franco frente a la gobernadora y la reunión de urgencia. Sí, un datito, González dos Prieto, datitos. sí. Por un lado, ¿quiénes no estaban? De los 24 gobernadores, no mandaron a nadie. Axel Kicillof, Gildo Infran, Gustavo Merela de Tierra del Fuego y Quintela de La Rioja. Y un dato no menor de cómo están jugando los gobernadores y cómo los gobernadores peronistas vienen organizándose. La semana pasada, no salió en ningún lado, pero es un dato clave. Había que renovar a ver quién maneja el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, que maneja $100 millones. Sí. Los gobernadores de Juntos por el Cambio y afines impulsaban a García de Luca, hombre de Emilio Monzó, con Rogelio Frigerio a la cabeza. Rosquearon los gobernadores peronistas y Nacho Lamote
kirchnerista puro, sigue al frente del CFI por voluntad de los 24 gobernadores. Digo, cuando se habla de los gobernadores, ojo, porque los más organizados parecen ser los peronistas. Bien, pero hoy los reclamos, Puyaro está dentro de lo que era Juntos por el Cambio, digamos. Sí, es que la reunión era con el espacio dialoguista, supuestamente digamos. son los aliados que le dicen, claro. Pero escuchame una cosa, decir que hay que también le pasan la factura. 60.000 millones de dólares y encima no ponés ni siquiera las obras públicas que habíamos acordado. Sobre el Congreso con el tema del presupuesto. Te lo pregunto, Javier, porque algunos decían, bueno, Milei le dijo rata de nuevo a los opositores, tira esto así, dice, esta es mi regla. La verdad que los mercados, los acreedores, el FMI ya le creían que iba a cumplir el tema de la regla fiscal, que no iba a haber déficit. El problema es que no aparecen todavía los dólares. Pero algunos dicen, bueno, Milei quiere ir a fondo. Y si no le aprueban el presupuesto, bueno, se prorrogará el presupuesto de este año, que tampoco hubo, que viene el año pasado, y gobernará por DNU. ¿Qué es lo que está viendo Milei en términos de negociación con el Congreso? Se enfrentan dos bibliotecas. Una biblioteca, la triunfal. Ambas son de la semana pasada. La triunfal, ¿qué es? Haber conseguido en diputados blindaje en torno al veto presidencial. Es decir, que el Congreso ya no le pueda imponer nada al gobierno. Esa es la mirada que tienen optimista esta parte del gobierno que cree que consiguieron un triunfo del que ya no hay marcha atrás. Ahora, después el problema está básicamente en el Senado y en que los acuerdos que consiguen en diputados pueden ser un poquito frágiles. Por lo cual, para el presupuesto, donde van a intervenir los gobernadores, como estamos viendo, acabamos recién de hablar con el ministro de Economía de Santa Fe, no sé si van a darle la libertad de acción a sus legisladores en relación con el presupuesto. Por eso nos encontramos con voces del gobierno, como la del propio vocero presidencial, que hoy decía qué podían llegar a hacer si, como algunos son menos optimistas, creen que puede llegar a no ser aprobado este presupuesto por parte de la oposición, aún de la dialoguista. Recordemos lo que decía Adorni hoy a la mañana. En cuanto al presupuesto en sí, digamos, a que se pueda rechazar o no, bueno, sería extraño, muy extraño que se rechace el presupuesto en virtud de lo único que hace el presupuesto es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. No, obviamente que entra en debate y se podrán debatir un montón de puntos, pero rechazar, y aparte porque además creo que sería si no es la primera vez en la historia que a un presidente le rechazan 2 presupuestos seguidos, no sé, tengo que buscar registros históricos, pero me parece que sería también un hecho histórico, pero por lo lamentable. Pero bueno, entra en debate, como decimos. Ya a partir de ahora mucho no nos metemos en lo que es el debate fino y las cuestiones legislativas. Y en el caso ese, bueno, no me quiero adelantar demasiado, pero es obvio que si no se aprueban el presupuesto deberemos seguir con el presupuesto del año pasado. Ahora vamos a hablar un poquito de la presión tributaria en el presupuesto 2025. Descubrí tributaria. Obviamente el presidente dice permanentemente, ayer no hizo demasiado hincapié en eso, que él está bajando la presión tributaria porque está quitándole a los argentinos el impuesto inflacionario. Pero bueno, con ese argumento, digamos, los impuestos que se legislan, ¿no? Toma la frase de Friedman de que la inflación es impuesto sin legislación o tributación sin legislación, pero bueno, con ese argumento vos toqueteás todos los impuestos o mantenés los impuestos o subís algunos impuestos y decís no aumento la presión tributaria. Porque les estoy rebajando el impuesto inflacionario. Bueno, ¿qué pasa con la presión tributaria? Esto se mide los impuestos, la recaudación en términos del PBI, en este caso todo proyectado. Bueno, el presupuesto dice que se incrementa la presión tributaria el año que viene de 22,37% del PBI a 22,92% del PBI. Es decir, que va a haber más peso de los impuestos con legislación sobre la economía argentina. Y cuando uno ve, a ver, en la planilla, ¿qué impuestos? La placa siguiente, por favor. Lo que se ve, efectivamente, es que
No, bueno, este es el que se mantiene justo. El impuesto al cheque se mantiene en 1,65, no sube la presión tributaria, pero tampoco se baja. El impuesto al cheque es un impuesto que viene de la crisis de 2001, que es súper distorsivo. Pero fíjense el impuesto a las ganancias, ¿no? Sobre los trabajadores. Pasa de 4,42% del PBI a 5% del PBI. Acá está el aumento de la alícuota que legisló el Congreso este año a instancias del gobierno, la suba de la presión tributaria sobre la cuarta categoría. Sube la presión tributaria. Derecho de exportación. Bueno, de nuevo, acá la noticia es que el gobierno no da ninguna señal de baja de las retenciones a las exportaciones, algo que era muy esperado por el campo. Y los derechos de exportación, según el presupuesto, pasan de 0,96% del PBI en 2024 a 1,43% del PBI en 2025. De nuevo, el gobierno dice, bueno, este aumento tiene que ver con un escenario muy optimista que está delineando el gobierno respecto a lo que va a pasar con precios y con exportaciones del sector agrícola. No aumentan las alícuotas, pero la discusión no era si aumentaban las alícuotas de retenciones, sino que no bajan. Es decir, no está previsto ninguna baja de retenciones para el año que viene, por eso hay un peso mayor de las retenciones sobre la economía del año que viene. Impuesto a los combustibles, acá sí hay una fuerte suba del impuesto a los combustibles. Esto es una fuerte suba de la alícuota. Prácticamente casi se duplica la presión tributaria de impuesto a los combustibles. Y esto tiene que ver con el rezago que hay en la actualización del impuesto a los combustibles, que el gobierno lo tendría que haber hecho más rápido este año y no lo hizo para justamente no golpee tanto sobre la inflación. Pero está proyectando el año que viene sí subir fuertemente todo el impuesto a combustibles que tiene rezagado de este año y por eso prácticamente casi duplica la presión tributaria sobre el impuesto a los combustibles. Y después monotributo. Acá aparece algo muy llamativo, que el gobierno está esperando en el monotributo una duplicación de la carga de la presión tributaria sobre el monotributo. Se duplica de 0,04% del PBI a 0,09% del PBI. De nuevo, obviamente es un impuesto que es nada en la recaudación, pero para el monotributista, el año que viene, junto con los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, va a haber una mayor presión tributaria. Y es ahí la discusión respecto, bueno, a qué hacer con los impuestos. Después vamos a hablar un poquito de los regímenes especiales y los regímenes de promoción. Javi, vamos a hablar en un ratito, bueno, de cómo sigue la negociación en el Congreso y también lo que está proyectando el gobierno en términos, después de lo que pasó con la cadena nacional. Exactamente. Y ya está en nuestros estudios Guillermo Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata. Gracias por venir. Muchas gracias. Intendente, bueno, a ver un poquito qué está pasando para adelante con el tema negociación presupuesto y la acusación que hace Milei desde el gobierno central, que el gobierno nacional viene ajustando, pero los que no ajustan son las provincias y los municipios. Tanda y volvemos. Está en nuestros estudios Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, un hombre del PRO. A ver, gracias por venir, intendente. ¿Cómo vio el discurso de anoche del presidente Javier Milei? Mira, muchas de las cosas que plantea son las que hay que hacer. ¿Viste? Y de hecho, acá yo digo, tenés dos caminos, un camino corto, un camino largo. El camino corto es meter más gente en el Estado, emitir más plata, aumentar los impuestos. Eso va a inflación, ya sabemos dónde termina, fue lo que hizo el kirchnerismo. Yo lo que hice fue elegir un camino largo y decir, bueno, equilibrio fiscal, ¿cómo se hace? Bajemos los sueldos. Y hoy hay menos gente en Mar del Plata que cuando yo entré. Que esto yo también desafío a cualquier gobernante, de verdad, ¿no? La trampa del contrato, locación de servicios, a tener menos empleados públicos. Sumado a eso, bajar la presión impositiva, que nosotros sacamos más de 250 tasas, y las actualizaciones fueron a la mitad de la inflación. También acompañar al privado, que es el que sacarle la pata y que haga las cosas. Y cuando vos ves eso, después de 5 años, ves que yo tengo pleno empleo en la construcción. El parque industrial que estaba al 50% está al 100% y estamos encarando el segundo parque industrial. Que vos tenés que, hoy la cantidad de gente que está yendo a Mar del Plata el año pasado fueron 9 millones. Este año, a pesar de la situación, bajó menos del 3%, del 3 y el 5%. Es el privado el que genera. A ver, de alguna manera, usted dice lo que está haciendo Milei es lo que hay que hacer. Sí. Es decir, Milei está haciendo lo que no hizo Macri. Digamos, Milei se erige como el nuevo líder de ese espacio, incluido el PRO. Mira, yo varias de las cosas que estoy hablando son cosas que hablé con Mauricio en estos 5 años.
Es decir, bueno, vamos a bajar esto, vamos a ayudar a los privados, vamos a hacer que esto ocurra, cómo nos tenemos que poner nosotros, cuáles son las cosas que me parece que no es novedoso. Lo novedoso es hacerlo de una vez. Y por ahí creo que a nosotros nos faltó en un momento hacerlo. Y cuando yo dije, bueno, vamos a una disputa con los municipales, y esa disputa tiene que ver con descontar el día, y era todo el mundo, mira, eso no puedes hacerlo. Digo, mira, hay que hacerlo. Porque el empleador no soy yo, el empleador es la gente. El tipo no labura, no cobra, como cualquiera de nosotros, ¿no? Ahora, hablamos recién con el ministro de Economía de Santa Fe. La recesión ha sido fuerte, me imagino también en Mar del Plata, más allá de que se ha hecho un poco este tema de la costumbre del fin de semana largo, ¿no? Que me parece que sostiene a Mar del Plata y toda la costa. Y también ha habido aumentos fuertes de tarifas, de transporte, además del envío inflacionario y la caída del poder adquisitivo. ¿Ustedes ven ahí una salida, un piso en la recesión, una salida de recuperación económica por delante? Mira, el transporte nosotros no lo vemos igual que Cava y AMBA porque nosotros no teníamos subsidio de ¿Cuánto antes, cuesta ¿no? el vuelto colectivo? Entre 950 y 1000. En Mar del Plata. Que vos lo tenés muy parejo con Mar del Plata, Rosario, Córdoba. De hecho, nosotros vamos hablando mucho entre los intendentes cuál es el... Mira, lo que yo digo es, a ver, también... ¿Ese subsidio lo quitó inmediatamente el gobierno nacional? No, nosotros no lo tuvimos nunca. Ah, Mar del Plata no tuvo. No, el interior no lo tuvo. O sea, eso no lo había tuvo. una parte que sí. Era el 90-10 y acá era 10-90. O sea, eso sí era una situación de injusticia o inequidad entre el interior y el Cava y AMBA. Así que eso, a nosotros, subsidiar, sí, ¿viste? Hay que decir, bueno, a ver, ¿quién es el que lo está necesitando? O sea, busquemos la forma de generar un subsidio como corresponde. Y también yo digo, mirá, en este último tiempo nosotros tenemos uno de los hipermercados más grandes de la Argentina, se está hablando en Mar del Plata, genera 700 puestos de laburo. Y yo creo que es por ahí, ¿viste? No encuentro otra salida que no sea dándole las oportunidades. Decís, bajó, y sí, el consumo bajó. ¿Eso afecta? Afecta. Pero hay que seguir laburando, metiéndole. A ver, ¿querés meter le quiero algo con el tema del discurso de Milei y el PRO? Sí, había un poco de ruido en el PRO y quiero saber su opinión, intendente, porque ayer Milei replicó a los que le critican por no tener gestión. Y todos interpretábamos que era un tiro por elevación a Mauricio Macri, que hasta públicamente, cuando reasumió como presidente del PRO, dijo, le falta gestión, le falta equipo. Varias veces mencionó ese tema. Varias veces. Entonces, ¿hay falta de gestión? Mira, yo creo que todos tenés un tiempo de ordenarte y laburar. En eso creo que todos tenemos también, los que entendemos de una manera que esta es la forma que tiene que salir la Argentina adelante, más allá de las diferencias que podamos tener, empujar y ayudar. Y esto me parece que es clave. Yo lo hago desde mi lugar y cada uno lo hace el lugar que le tiene que tocar. Yo las veces que he necesitado tener interlocución con el gobierno nacional en temas, por ejemplo, la modificación de la ley bases con algunos artículos en el tema de pesca, y a mí me atendieron y no me había ocurrido lo mismo en el gobierno anterior, ¿no? Esto es muy claro, con lo cual, yo te digo, en mi caso puntual, cuando nosotros le planteamos con Nacho Torres el tema de pesca, fuimos recibidos al otro día en la Casa Rosada por el ministro de Interior, que en ese momento era el ministro de Interior, ¿no? A ver, quiero meter un tema. Petovelo hoy con el Papa Francisco, la ministra de Capital Humano. Sí, tuvo una reunión de 1 hora, una reunión informal. Por la mañana estuvieron de la CGT, pero por la tarde con Sandra Petovelo hubo una reunión informal. No hubo foto. Esta es una imagen que no es de hoy. No quisieron publicar imágenes. Dicen que fue una reunión distendida, positiva. Hay un interés del Papa Francisco por todo lo social y hay una tensión, recordemos, entre la ministra y Santiago Caputo, que es uno de los hombres de mayor confianza de Javier Milei. La reunión, Maxi, la hizo el oftalmólogo del Papa, Fabio Bertucci, que fue en su momento el que le puso un poco de paños fríos a las bravuconadas del presidente Milei para con Sí, el Francisco. que armó la comunicación telefónica apenas ganó Milei, para que lo llame al Papa y pida disculpas. Ha habido un tuit en los últimos días de Grabois, elogiando al gobierno nacional respecto a algunos planes sociales que ha el gobierno reforzado. Por ejemplo, la asignación universal por hijo está muy reforzada y un incremento adicional de los fondos para planes sociales que se dio la semana pasada con reasignación de presupuesto. Algunos interpretaron que ese tuit de Grabois
era la antesala de la visita de Petovelo al Papa Francisco. Entre que otras está cosas, por la negociando relación... O que está negociando. No, por la muy buena relación que tiene Grabois con el Papa. Exactamente. Con el Papa Francisco. Sí, además una intervención del gobierno nacional en un conflicto en Santiago del Estero, donde intervino también con el Mocase, un movimiento campesino con mucha historia en Santiago del Estero, y el gobierno intervino y zanjó unas diferencias que había ahí entre el Estado y el movimiento, y Grabois se lo agradeció. Raro, pero sucede. Martín Angulo, ¿qué queda de Aerolíneas y el conflicto con el gobierno nacional? Después del paro del viernes pasado, el gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial un decreto en el que declara servicio esencial el transporte aerocomercial. Esto significa que a partir de ahora, para hacer un paro en las aerolíneas, lo tienen que comunicar con 5 días de anticipación y tienen que prestar un 50% del servicio como mínimo. Esto es lo que establece el decreto. Hoy Pablo Viró, el titular del gremio de pilotos, anunció que van a presentarse en la justicia. Entienden que el decreto del gobierno de Javier Milei coarta la libertad de huelga que tienen todos los pilotos y que por lo tanto van a presentarse en tribunales. Además, sobre el conflicto de la semana pasada, dijo que si ya es grave, se va a poner mucho peor porque no hay acuerdo y están muy lejos de acordar por los aumentos de salario que están reclamando. Quiero a Montenegro mostrarle esta declaración de Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno, el hombre de confianza, la mano derecha de Axel Kicillof, que Montenegro lo debe conocer bien porque en términos de gestión deben haber hablado muchísimas veces, cuando salió muy fuerte a rechazar el ajuste que está pidiendo Kicillof para las provincias, Milei para las provincias. El ajuste que también se jactó ayer el presidente de ser el más grande de la historia de la humanidad, porcentualmente seguramente lo sea, ha reducido, según nuestros cálculos, este año va a estar reduciendo más de 5 puntos del PBI en materia de ajuste, el equivalente a 5 puntos del PBI. Nosotros hemos dicho, es totalmente inútil e innecesario, pero eso no quita que se vea cotidianamente ese ajuste. Se ve cotidianamente. Bueno, el ajuste es inútil e innecesario. Dice Bianco que es el hombre de confianza de la mano derecha. Es una forma de llevar adelante el gobierno. O sea, ellos han tomado la decisión de crear cada vez más puestos en la provincia de Buenos Aires. Y cuando vos ves las leyes, es eso. Cuando ves la ley de góndolas, cuando ves la ley de emergencia sanitaria, cuando ves la creación de un laboratorio provincial de medicamentos, es eso, es meter más gente dentro de la estructura estatal y que lo mantenga los impuestos, o la mantengamos todos, cada uno de los argentinos o los bonaerenses en este caso, me parece un disparate, pero tiene que ver con dos formas totalmente distintas, una que el Estado es bobo, que siempre termina pagando y la paga con la plata de la gente, y otro que dice, mirá, esto tenemos que hacerlo así, 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 porque es la única forma. Como llevamos adelante en Mar del Plata, lo que nos dio resultado tiene que ver con achicarte, ordenar, poner al privado en el lugar que tiene que poner y las inversiones empiezan a venir. Yo no veo de qué manera vos, generando más presión impositiva para poder bancar la mayor cantidad de empleados, alguien quiere ir a laburar en un municipio donde te pueden llevar la tasa de 0,6 a 6. Ahora, hay una discusión en toda la dirigencia política lo que ha pasado con el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que las jubilaciones fueron licuadas fuertemente, no solamente en el inicio del gobierno de Javier Milei, sino desde diciembre de 2017, ¿no? Y los jubilados están en menor poder de compra de los últimos 7 años, y a eso se le sumó la quita de cobertura del PAMI, digamos, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el veto que el presidente... Mira, yo creo que hablar solamente del veto me parece que es como no entender la realidad de lo que ocurrió en los últimos 15 años, donde el problema fue cómo fue manejándose la jubilación y cómo se fue coartando distintas cuestiones. Plantearlo en un momento puntual me parece que no es correcto. Siempre vos tenés que pensar, decir, a ver, cómo trabajamos con los jubilados y cómo hacemos para que los que nos pudieron, que nosotros estamos donde estamos porque hubo gente que laburó para que eso ocurra, sí, hay que verlo, pero no plantear en un tema puntual
algo que... Y el tema universidad, la Universidad también está Nacional de Mar del Plata, tiene un peso importante en toda la provincia de Buenos Aires. El aumento, hoy no nos quedó tiempo, el aumento de presupuesto universitario es 0,14 del PBI. Hay en el presupuesto público muchas exenciones impositivas. Una es la de los jueces, impuesto a la ganancia, 0,10 del PBI. No prácticamente soy más todo. juez, así que No, ya sé. Pero no pagan impuesto a la ganancia los jueces, no los nuevos jueces, pero no pagan impuesto. Exactamente. ¿Usted está de acuerdo también con el veto presidencial que va a ocurrir en cualquier momento, digamos? En cualquier momento. Al aumento, a la ley de aumento del presupuesto universitario. Mira, yo creo que hay que tener claro qué es lo que está ocurriendo con el dinero, ¿no? Y qué es lo que se está haciendo. Me parece que lo más claro en que se tiene que plantear es las universidades también ver cuáles son las cosas, qué se gastó de más, qué se gastó de menos, que esto es una posibilidad que tiene el presidente, pero yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que hubo muchos años que la guita se tiró. Y este es el resultado de no tener, o de tener mucho menos de lo que teníamos que tener en este momento. Montenegro, gracias por haber venido, el intendente de Mar del Plata. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chao. Pásenla bien.